Grabación. Buenas noches, bienvenidos a todos. Damos la más cordial bienvenida a este seminario web de terapia de Gestalt para no psicólogos. El día de hoy nos acompaña el maestro Nicandro. Él es el director general del Centro Vivencial de Psicoterapias. El objetivo del webinar del día de hoy es hablar del perfil y competencias de un facilitador gestáltico. Como ustedes saben, y la mayoría de ustedes ya nos conoce, han asistido a otros webinars, otros son nuevos, les damos la bienvenida. Les comento, para aquellos de ustedes que no sepan, nosotros en el Centro Vivencial, como apoyo en el tema de formación, a ustedes les damos webinars gratuitos cada martes con temas distintos. Por ejemplo, la próxima semana hablaremos de terapia breve y en 15 días de adicciones y así, ¿no? Así iremos mostrando un webinar semanalmente. También los pueden consultar en nuestro canal de YouTube, que más adelante les daremos los datos, y si no también se los ponemos aquí por el chat. Pues muy bien, para dar la bienvenida al maestro Nicandro, que tengo aquí a mi derecha, también le agradezco su presencia. Es una persona que tiene muchos conocimientos, mucha experiencia, muchos años de experiencia en estos temas, y la verdad es que ustedes van a vivir el seminario de hoy. Es muy interesante conocer las competencias de un facilitador gestáltico. Bueno, Nicandro, bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias, Claudia. Como siempre, todo este trabajo que desempeñas con nosotros es muy valioso y muy útil. Y pues sí, ya tenemos una larga carrera aquí en el Centro Vivencial, y bueno, y de alguna forma tú has estado muy integrada también a nuestro trabajo, lo cual te agradecemos mucho. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Saludo muy especialmente a aquellas personas que nos visitan en los webinars por primera vez, y desde luego saludo con mucho afecto también a quienes ya en ocasiones anteriores han estado con nosotros en esta secuencia de webinars en donde desarrollamos temas relacionados con la psicología y la psicoterapia. El día de hoy, esta noche un poco lluviosa aquí en la Ciudad de México, tenemos preparado un tema muy especial, que es el perfil y las competencias de un facilitador gestáltico. Así pues, el objetivo de esta charla, que durará aproximadamente 55 minutos, es presentarles el perfil y las competencias de un facilitador gestáltico, hablando también qué es el apoyo terapéutico gestáltico y quién puede prestarlo, y además a quiénes beneficia. Eso sería el objetivo, el hilo conductor que va a guiar nuestra charla, y como siempre, y como ya mencionaba Claudia, al final dedicaremos media hora para resolver sus dudas, para ampliar sus comentarios, y bueno, toda esta información que ustedes nos soliciten sobre este tema, y sobre también el diplomado de Gestalt para no psicólogos que tenemos programado ya para iniciar en próximas fechas. Entonces, bajo este objetivo, vamos a dar inicio. ¿Cómo vamos a cumplir con este objetivo? Bien, bueno, pues tenemos aquí un temario consistente en los puntos que menciono a continuación. Vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que es el apoyo terapéutico gestáltico. Quienes nos han acompañado en otras ocasiones sabrán que distinguimos entre lo que es la atención psicológica y el apoyo terapéutico. El apoyo terapéutico gestáltico, como veremos, lo puede prestar cualquier persona sin implicaciones jurídicas. Y de hecho, apoyo terapéutico gestáltico, como hemos dicho, lo prestamos todos. Seguramente entre muchos de ustedes habrá aquellas que
son seguidos por otros para contarles su situación, para compartirles sus problemas, para pedirles consejo, porque saben que ustedes tienen una visión que les es útil, una opinión que les es valiosa y una forma de ver las cosas que puede resultarles benéficas para cumplir con sus procesos. Entonces, cuando estas personas los visitan, les llaman por teléfono, los mensajean o usan cualquier otra forma de comunicación por la red, ustedes están prestando un apoyo terapéutico. Igual que en un momento dado y en un otro espacio lo presta, por ejemplo, quien trabaja en una estética, lo presta incluso algún conductor de taxi, lo presta también otras personas que se dedican a terapias no convencionales. Por ejemplo, cuando alguien está recibiendo una sesión de acupuntura, muchas veces está recibiendo apoyo terapéutico. En una sesión de masoterapia, estamos también recibiendo apoyo terapéutico por parte de este masajista, de este terapeuta no convencional. La aromaterapia, las flores de Bach, eh, los nutriólogos, de alguna manera, también realizan apoyo terapéutico. Es muy importante también el apoyo terapéutico que en un momento dado un abogado, un doctor, un dentista y otros más pueden prestar a sus clientes, porque están trabajando con seres humanos en situaciones delicadas, en situaciones difíciles que requieren pues de esta prudencia, de este conocimiento de un profesional que además de su profesión específica puede conocer las técnicas, las metodologías, los procedimientos básicos para dar apoyo terapéutico y así dar un servicio más, un servicio de naturaleza humanista. Bien, veremos también entonces quién presta este apoyo terapéutico, cómo tiene que ser su perfil, qué es lo deseable, cuáles son sus características, los saberes deseables, sus competencias, sus valores. Y esto de los valores lo subrayo. Ante todo, un facilitador gestáltico necesita indudablemente de vivir bajo los principios. En este momento que hablamos nosotros, pues nos referimos a una ética gestáltica. Después que abordemos el tema del perfil, vamos a hablar también del tema de las competencias. Claro. Me gustaría saber, por favor, que levanten la mano si nos están escuchando correctamente. De acuerdo. Para aquellos de ustedes que no nos escuchen, les pido por favor salgan de la sesión y vuelvan a entrar. Muchas gracias. Continuamos. Bien, con mucho gusto continuamos. En cualquier otro momento que se necesite podemos hacer otra validación para que pues los demás estén recibiendo este material que hemos preparado entusiastamente. Bien, concretando, vamos a hablar como el concepto básico del apoyo terapéutico gestáltico. Vamos a referirnos al perfil del facilitador. Vamos a hablar de sus competencias. Aquí estamos hablando de competencias en un sentido pedagógico, en un sentido académico. Nos estamos refiriendo a una metodología didáctica incluso. Y estamos hablando concretamente de una modalidad de enseñanza-aprendizaje que es el sistema basado en competencias. Una competencia incluye de una manera integrada un conocimiento, una habilidad, una capacidad que se desarrollan en un contexto determinado.
El facilitador gestáltico tiene sus competencias, el médico tiene sus competencias, el abogado las suyas. Entonces vamos a ver cuáles son estos conocimientos, estas capacidades y estas habilidades que se desarrollan en un contexto dado para un facilitador gestáltico. Y bueno, a lo largo de toda la charla iremos introduciendo algunos ejemplos que nos permitan una mayor claridad en los temas. Vamos a desarrollar este primer inciso del concepto básico, tomando como ejemplo una imagen que es ya emblemática de la terapia gestáltica. Les pido que vean sus monitores y que observen esta imagen que seguramente muchos ya habrán visto. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué estamos viendo? ¿Dos caras sobre un fondo negro o la base de una copa sobre un fondo blanco? Ambas cosas. Bueno, esta imagen ha sido una de las principales figuras emblemáticas que han representado a la terapia gestal y que aluden a uno de sus conceptos básicos, que es el de figura-fondo. Este concepto heredado de la psicología gestal alemana, que por ahí de 1912 empezó a desarrollar toda esta arquitectura teórica de la terapia y la psicología de la Gestalt. Bien. Bueno, ya después de estas ideas de lo conceptual, quisiera que reflexionáramos en las dos frases que tenemos en la parte superior y en la parte inferior de nuestro monitor. Primero, recordarán esta frase: no hay nada más práctico que una buena teoría. Una frase que se le atribuye a Kurt Lewin, quien ha sido el desarrollador de la teoría de campo. Y en contrapartida, aquí nosotros proponemos también: nada impulsa más a la teoría que el ejercicio de una buena práctica. En otras palabras, teoría y práctica son complementarias. Teoría y práctica forman un binomio indisoluble. Teoría y práctica forman un binomio que al desarrollarse se potencia. Un facilitador gestáltico, un no psicólogo que preste este apoyo terapéutico gestáltico requiere entre sus competencias un conocimiento, una formación teórica de solidez, una formación teórica que forme parte ya de su raigambre profesional. Pero al mismo tiempo requiere también de una práctica terapéutica, de un trabajo diario, de un trabajo cotidiano con pacientes, de un trabajo constante, quizá con niños, con adolescentes, con adultos, con parejas, con grupos, con familias. Un trabajo constante que vaya afinando su hacer y su qué hacer, que vaya dándole mayor capacidad, mayor experiencia y, si me lo permiten, ¿por qué no?, un poco más de sabiduría. La práctica es algo más. La práctica se vuelve praxis cuando incluimos un saber hacer y un hacerlo, un llevarlo a la práctica. El facilitador gestáltico no es aquel que se queda cruzado de brazos y ve pasar la vida desde una ventana o instalado en una alta torre de cristal. El facilitador gestáltico está con las personas, está entre las personas, está en empatía y en simpatía con ellas, está en un trabajo de inclusión, está con ellos en sus sueños, en sus problemas, en sus tristezas, en sus duelos, pero también en sus esperanzas.
también en su afán de ser una mejor persona día con día, y muchas veces no tienen estas personas quien los acompañe, quien les facilite el proceso. Bueno, pues ahí está en la práctica el facilitador gestáltico. Hablábamos de conocimientos. ¿Qué conceptos básicos, mínimos, fundamentales debemos tener todos aquellos que queremos convertirnos en un facilitador gestáltico? Primero que nada, tenemos que tener muy claro qué es el apoyo terapéutico gestáltico. Pues es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a realizar, es lo que va a ser nuestra labor cotidiana. Segundo, tenemos que preguntarnos quién es un facilitador gestáltico, cuáles son sus características definitivas, definitorias. Y tenemos que preguntarnos también quiénes son susceptibles de recibir ese apoyo gestáltico. Entonces, bueno, estos conceptos básicos son los que vamos a desarrollar a continuación. Preguntémonos, ¿qué es el apoyo terapéutico gestáltico? El apoyo terapéutico gestáltico es un proceso de encuentro yo-tú en el cual un facilitador alienta a los consultantes a vivir en el aquí y ahora, así como a mejorar la calidad del darse cuenta, del contacto y del ajuste creativo organismo-entorno. Bien, bueno, esta es una forma quizá resultará un tanto conceptual, un tanto teórica, un tanto técnica de lo que es el apoyo terapéutico gestáltico. Indudablemente el apoyo terapéutico gestáltico lo que busca, lo que promueve es el cambio de las personas. Es el cambio de las personas hacia un nivel de vida emocional más satisfactorio, hacia un contacto con sus padres, sus hijos, sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, un contacto más rico, más satisfactorio, un contacto de pareja también mucho más disfrutable. Y bueno, con el apoyo terapéutico gestáltico logramos aumentar la calidad de nuestra conciencia. Saber al menos quiénes somos, saber al menos cómo somos, saber al menos qué queremos conservar de lo que somos y qué queremos cambiar. Si yo soy un estudiante, ¿qué quiero conservar de mi forma de estudiar y qué quiero cambiar? Si yo soy un profesional, darme cuenta de qué hago y cómo lo hago y con qué consecuencias. Es decir, tener una mayor conciencia de qué, quién y cómo soy. Pero también sabemos que no somos islas, no somos entes aislados como si fuésemos todos personas con un modo de ser y estar en el mundo esquizoide, aislado, con un reloj social y cultural con retraso, una persona que no comparte las fiestas, que no comparte las reuniones, una persona que se aísla, que se concentra en su ordenador, en su celular, en su lab y de alguna manera se pierde. Somos en realidad seres sociales. Somos seres en el mundo, somos seres en situación que establecemos relaciones dialógicas, sea por el medio que sea. Y entonces mejorar ese contacto es uno de los propósitos básicos del apoyo terapéutico gestáltico. Pero no se trata nada más de contactar simplemente. Es un contacto que querámoslo o no, es un contacto transformador. Nosotros, con esta red, con estas relaciones, con estas interacciones de contacto, estamos modificando los procesos del ser y del hacer social. Estamos interviniendo, aunque sea con un mínimo grano de arena, en la construcción de la historia y la cultura de la que formamos parte. Porque, vaya paradoja,
Somos producto y productores de la historia. Somos producto y productores de la sociedad. Somos producto y productores de la cultura. Somos producto y productores de la familia a la que pertenecemos, de la pareja que formamos, del grupo escolar o laboral en el que estamos incluidos. Entonces, mejorar ese contacto es fundamental, no solamente para los demás, también para nosotros mismos. Bien, para evitarnos situaciones de género, entonces estamos hablando de aquí con arroba facilitadores, facilitadoras, gestálticos, gestálticas. ¿Quién es un facilitador gestáltico? Son los apasionados por el bien vivir humano que desarrollan las competencias necesarias para facilitar en los consultantes el crecimiento personal autorrealizado, la autenticidad y la plena satisfacción existencial. Bien, quisiera subrayar varias palabras. El facilitador gestáltico es un profesional apasionado. Es un profesional apasionado por el bien vivir humano. Por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y, por ejemplo, este documento de la CIE 10 nos pueden hablar de la salud como una ausencia de enfermedad. Pero también nos dicen que la salud es gozar de un bienestar pleno, un bienestar social, bueno, físico, psicológico, social y económico. Nosotros damos un paso adelante. No solamente se trata de un bienestar, porque el bienestar es algo pasivo, es algo que estoy inserto. En cambio, si hablo de un bien vivir humano, estoy aludiendo al proceso. Para la gestal, todo es un proceso. Y, y seguimos en esto, a la física cuántica y a la nueva biología. Todo está en proceso de cambio, todo está en proceso de transformación, aunque a veces en el ser humano hay situaciones y condiciones tercas, necias, rebeldes, asuntos inconclusos que aparecen una y otra vez, una y otra sesión de terapia y que como terapeutas tenemos que atender y tenemos que facilitar su disolución. Entonces, bueno, este es un facilitador gestáltico, un apasionado del bien vivir humano. Algunos de ustedes se consideran incluidos en estas dos imágenes como seres humanos, como profesionistas, según la actividad que desempeñan. Si no están, por favor, imagínense que les hacen un huequito y ahí se colocan. Todos los que están aquí pueden ser clientes, pueden ser usuarios, pueden ser consultantes, pueden ser receptores del apoyo terapéutico gestáltico. Y una gran mayoría de los que están aquí, si tienen la formación sólida en la teoría y en la práctica correspondientes, pueden ser también facilitadores gestálticos. Entonces aquí no solamente estamos presentando a los clientes, también estamos presentando a algunos que pueden convertirse en facilitadores gestálticos. Con estas imágenes queremos decir una sola cosa. El apoyo gestáltico es para todos. Y si me permiten, ahora que lo reflexiono, podemos también hacer una segunda afirmación. Muchos podemos realizar este apoyo terapéutico gestáltico. Por eso titulamos una de nuestras conferencias Gestal para todos y todos para Gestal, con el permiso de Alejandro Dumas y su lema de los 3 mosqueteros. Bien, bueno,
después de esta larga introducción, vamos a ir aterrizando algunos conceptos, vamos a ir darles un sentido, un contenido más práctico. El perfil del facilitador. El perfil del facilitador incluye muchos aspectos. Aquí solo mencionaremos 3 que son característicos. Los principios filosóficos que sustenta, la formación académica que requiere y lo que ya habíamos aludido, que es la ética gestáltica, la axiología, los valores. Parafraseando un poco a Fritz Perls, uno de los llamados padres de la Gestalt, al menos sí, uno de los iniciadores, podemos decir lo siguiente: ser persona y ser facilitador gestáltico viene siendo la misma cosa. ¿Qué significa esto? Ante todo, una congruencia. Si nosotros vamos a ser facilitadores gestálticos, lo ideal, lo deseable es que tengamos un estilo de vida gestáltico, una filosofía gestáltica que guíe nuestro hacer. Y esta filosofía gestáltica se basa en principios como aumentar la calidad de nuestra conciencia, como instalarnos plenamente en el aquí y el ahora. Esta filosofía gestáltica nos invita a ser expresivos, a ser espontáneos, a contactar adecuadamente, a tener límites permeables, límites flexibles para el contacto. Una filosofía gestáltica nos invita a creer en el mundo, a creer en las personas, a creer que el proceso todo del universo tiene una trayectoria positiva, ascendente. Una de las fuentes de la terapia gestal y del apoyo terapéutico gestáltico es indudablemente la filosofía existencial. Son muchos los planteamientos de la filosofía existencial que los gestaltistas hemos recogido. Aquí quisiera mencionar solo algunos presentados en forma de antítesis o, como decimos en gestal, en formas de polaridad. Piensa en un momento. Tú, yo, nosotros, somos seres en proceso y al mismo tiempo seres finitos. Los objetos materiales están hechos de una vez y para siempre, solamente el uso o el desgaste natural los va transformando. El ser humano no. El ser humano, a base de la conciencia, a base de la reflexión, a base de la vivencia, a base de las experiencias de la vida, va transformándose. Por eso decía Pablo Neruda, la misma nieve que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y es que el ser humano va cambiando cotidianamente, día a día, con las experiencias cotidianas, se va transformando. Y entonces estamos en proceso. Pero este proceso tiene su término. Somos seres históricos, tenemos un principio y un final. Decía Martin Heidegger, todos los seres humanos somos seres para la muerte. Tenemos un final, tenemos un tránsito. Sí, somos seres en el mundo, pero en algún momento vamos a dejar de serlo. Y recordando a otro psicoterapeuta existencial, decía Irving de Yalom, creemos que la muerte es para otros y nos damos cuenta que la muerte es para todos. Somos seres finitos, estamos hechos para la muerte. Y esto es muy bueno saberlo, no para desarrollar en nosotros un nihilismo, un pesimismo, una apatía, una bulia, una indolencia ante la vida, sino todo lo contrario. Saber que estamos hechos para la muerte es algo que nos lleva a plantear y jerarquizar nuestras prioridades. Además de ser seres en proceso y seres finitos,
somos seres falibles y seres perfectibles. Básicamente, cuando hablamos de seres falibles, hablamos de que somos personas que nos fallamos a nosotros mismos. Nos fallamos a nuestros sueños, a nuestros ideales, a nuestros principios. Nos fallamos como seres humanos. Fallamos en el amor que nos damos a nosotros mismos, en el interés que ponemos en nuestros asuntos, en la determinación que ponemos en nuestras metas. Fallamos. Nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. Somos seres falibles, pero afortunadamente somos seres perfectibles. Podemos trabajar con nosotros, podemos trabajar con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, con nuestras conductas. Podemos trabajar con nuestras interacciones, podemos trabajar con nuestros vínculos y hacernos una mejor persona, hacernos seres sociales más plenos, hacernos seres autorrealizados más completos. Y bueno, algo fundamental que nunca debiéramos olvidar. Nos lo dice la filosofía existencial, nos lo dice la terapia gestal, nos lo dice el apoyo terapéutico gestáltico. Somos seres libres y al mismo tiempo seres responsables. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Qué tanto la comprendemos? ¿Qué tanto la asumimos? ¿Qué tanto la negamos? ¿Qué hacemos con nuestra responsabilidad? ¿Qué tanto la asumimos y qué tanto la proyectamos en otros? Esto es de la condición humana. Querámoslo o no, somos libres y somos responsables. Si esto es algo característico de la condición humana, hagamos de ello un instrumento para una vida mejor. Recuerdo hace tiempo aquella presentación que hicieron Alberto Cortés y Facundo Cabral en el Teatro de la Ciudad de México. Era una noche impresionante. Había un lleno espectacular en el teatro. Y Facundo Cabral, con su estilo, decía, hablando de que hoy puede ser un nuevo día para comenzar de nuevo, decía, hoy eres libre para decirle basta al trabajo que no te gusta, al hombre o a la mujer que no quieres, para decirle basta a las cosas que te encadenan a tu tarjeta de crédito. Hoy, hermano, es un buen día para empezar a ser libre y cambiar tu vida. Quedémonos por unos instantes con ese pensamiento. Veamos el aspecto de la formación académica de un facilitador gestáltico. Bueno, desde luego deberá conocer los principios de la Gestalt, deberá conocer los conceptos básicos, deberá conocer sus fuentes, sus antecedentes, sus formas de elaborar líneas diagnósticas, sus formas de intervención. Pero además de esto, hay tres temas muy importantes. Conocer las fuentes de la Gestalt. Y esto no nada más como algo cultural. Conocer las fuentes de la Gestalt nos da una gran posibilidad de hacer excelentes intervenciones de apoyo terapéutico. Si yo conozco y reconozco qué ha aportado el taoísmo, el budismo a la Gestalt, puedo servirme de sus principios, de sus filosofías, de sus métodos para apoyar a las personas. Por ejemplo, facilitarles el hecho de que piensen en polaridades, facilitarles el hecho de que vean la vida como un proceso, nada es eterno. La situación que viven no se va a prolongar al infinito o al menos hasta la muerte. Todo va a cambiar.
decirles, recordarles que todo es efímero, que todo es impermanente, que todo es insubstancial. Ayuda mucho, facilita mucho alcanzar el bien vivir humano y no necesitamos ser ascetas ni monjes, lo podemos hacer aquí en la vida cotidiana. Podemos ser mejores personas en el metro, en el metrobús, en el restaurante, en el aula, en la fábrica, en la empresa, en los sitios públicos. Siempre podemos ser mejores personas. Entonces, esto es lo que nos enseñan las fuentes de la Gestalt. La filosofía existencial, no se diga, la psicología Gestalt nos enseña que el todo es mayor que la suma de las partes. Nos enseña a ver al ser humano como un ser biopsicosocial espiritual, como algo holístico. Esto nos ayuda mucho al trabajo. Punto importante. El facilitador gestáltico es un fenomenólogo. ¿Qué significa esto? Que se va a formar para lograr no juzgar, no prejuzgar, no etiquetar, no calificar, no interpretar. Aceptar lo que está puesto ante nuestros ojos y aceptarlo tal y como es, sin deformarlo por nuestros miedos o por nuestros deseos, sin deformarlo por nuestros juicios o por nuestros prejuicios, sin deformarlo por nuestros intereses o nuestras necesidades. Ver a la gente tal como es, ver a los pacientes tal como son, a los clientes tal como viven. Esto es un fenomenólogo. No querer imponer etiquetas, no querer imponer clichés, no querer imponer roles que han generado sufrimiento a generaciones una tras otra en el curso y decurso de las décadas. Por eso decíamos que el ser humano es libre y es responsable y que es muy útil recuperar todas estas características del funcionamiento libre, porque la libertad es lo que nos lleva al crecimiento, al desarrollo, a la expansión de la conciencia y de la existencia. Futuros facilitadores gestálticos, les recomendamos que sean creativos. Crear es recombinar lo ya existente o introducir un elemento nuevo a los que ya están previamente. Un facilitador gestáltico lo que hace es introducir nuevas experiencias, llevar al paciente a nuevos estados de conciencia, llevar a quien recibe el apoyo gestáltico a nuevas situaciones, a vivirse de una manera completa para que pueda elegir. Y sabemos que elegir es elegirse, elegir es elegir nuestra vida. Lo fundamental de la ética gestáltica radica en el humanismo. Humanismo es valorar al ser humano. Humanismo es reconocer que el ser humano no es el modelo ni del animal ni de la máquina. El ser humano es autorreferenciado. Él es su propio modelo y él es su propia referencia. El humanismo es reconocer al ser humano de carne y hueso, al ser humano sensible, al ser humano que cambia con el tiempo, al ser humano que está en proceso. Ser humanista es reconocer que ese ser humano ha nacido para dar satisfacción a sus necesidades personales y para mejorar la vida en común.
Bien, el humanismo nos lleva a pensar en el encuentro yo-tú, en que el facilitador gestáltico y su cliente están a la misma altura, no hay jerarquías entre ellos, son ambos fines en sí mismo y uno no es un instrumento que el otro pueda controlar. El encuentro yo-tú es un encuentro libre de discursos autoritarios. Hay que tener confianza en la autorrealización. Todo ser humano está llamado a la autorrealización y está llamado también a lograr la autenticidad. En la medida en que yo me autorrealizo y soy auténtico, puedo considerarme un ser humano saludable. Esto es una frase de Laura Pers que está realmente dedicada a los terapeutas y a los facilitadores gestálticos. ¿A qué le suena esta frase? Para ser guía, primero hay que haber sido viajero. ¿Cómo puedo yo guiar a alguien por un camino si no he recorrido ese camino? Si no conozco esas regiones, si no me conozco a mí viviendo por esos caminos y por esas regiones por las que cruzo. Para poder ser guía, previamente debo haber conocido y recorrido los laberintos interiores y los laberintos exteriores del mundo. Aterricemos esto. Todos los facilitadores gestálticos requieren de un proceso terapéutico. Bien, vamos a ver algunas de las competencias básicas de un facilitador gestáltico. Mucha atención, porque aquí está el procedimiento de trabajo del facilitador. Pensemos que ya nos hemos formado como facilitadores gestálticos, ya tenemos los conocimientos, ya tenemos la práctica y tenemos un pequeño lugar, o a lo mejor no tan pequeño, destinado para prestar este apoyo terapéutico. Visualicémoslo así. Tenemos nuestro teléfono, tenemos nuestra lab, quizá tenemos 2 sillas, quizá un escritorio, tenemos un espacio ad hoc para esto. Ya nos llama una persona interesada. Oye, fíjate que me dijeron que tú prestas apoyo terapéutico gestáltico y quiero pedirte una cita. Muy bien, le preguntas tú los datos básicos, pues, ¿quieres que esté en la mañana o por la tarde? En fin, se acuerda el día y la hora. Vamos a decir, a qué hora se acabe este webinar, a las 8:30, vamos a decir jueves a las 8:30. Muy bien, se da la hora, ahí estamos puntualmente esperando y entonces arranca el proceso. Esta será la sesión inicial en la que nosotros prestaremos el apoyo terapéutico gestáltico. Hay 4 cosas fundamentales que debemos realizar en esta sesión inicial. Primero, construir la burbuja terapéutica. Es la fase del encuentro social. Es la fase en donde el paciente o el cliente se va a sentir seguro en este espacio, se va a sentir seguro con nosotros, se va a sentir no solamente seguro, se va a sentir confiado, se va a sentir entusiasmado. Estamos creando una burbuja que le permita fluir y que le permita llevar a cabo los trabajos vivenciales por difíciles que estos sean. ¿Por qué? Porque el paciente sabe que está en una zona de emergencia segura, donde él puede fluir libremente sin ser calificado, ni criticado, ni juzgado, ni dañado. Esta es la burbuja terapéutica, un clima de confianza, un verdadero rapport de excelencia humanista.
Ya que creamos este clima, esta burbuja terapéutica, le preguntamos al paciente, ¿para qué está ahí? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿En qué crees que puedo yo apoyar a tus procesos? Con estas preguntas estamos indagando el motivo de consulta, el para qué del paciente. ¿Qué es lo que necesita en este momento? ¿Y cómo es que lo necesita aquí y ahora y no hace una semana o hace 3, 5, 6 meses? Estamos indagando eh, el para qué, la razón por la cual está el paciente en ese momento dado. Y entonces el paciente se va a explayar, nos va a decir lo que algunos llaman su queja, nos va a decir su motivo de consulta, nos va a narrar su historia y nos va a decir finalmente, lo que yo necesito es esto. Quiero, quiero regular la relación con mis padres. Quiero regular la relación con mis abuelos. Quiero mejorar a mi persona. En fin, quiero mejorar mi relación de pareja, mi productividad en el trabajo, mi creatividad. En fin, nos va a decir la razón por la cual está. Esto es lo que el paciente nos dice, pero recuerden que nosotros ya tenemos una formación, tenemos un conocimiento y vemos otras cosas que el paciente todavía no ha visto. El terapeuta el facilitador está llamado a formar figuras terapéuticas más claras en fondos más amplios. Ver lo que el paciente no alcanza a ver de sí mismo ni de su interacción con los demás. Esto es lo que significa el desafío terapéutico. Un paciente puede llegar y decir, quiero mejorar mi relación de pareja. Es una relación insostenible. Este es el motivo de consulta, pero el terapeuta con su observación fina, con su percepción clínica, dice, además, este paciente tiene un modo narcisista de ser y estar en el mundo, que lo lleva a un sentimiento de grandiosidad, que le hace ser intolerable ante la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, la visión que yo tengo del paciente en este primer encuentro, ese es el desafío terapéutico. Y al final de la primera sesión, de esta sesión inicial, tengo que hacer mi reporte. Hay mapas de supervisión, hay mapas de autosupervisión que podemos seguir sesión a sesión para llevar un apoyo terapéutico gestáltico completo de calidad y de utilidad para el paciente. Muy importante, y no crean que esto es algo exclusivamente comercial. Hay que formular el contrato terapéutico. El contrato terapéutico le da viabilidad a la terapia, le da solidez, le da consistencia y le da compromiso. Fijar el día y la hora de las sesiones. Fijar las vacaciones. Fijar qué va a pasar con las impuntualidades o las faltas. Fijar los honorarios. Y esto hacerlo de una manera natural. Nuestro trabajo es valioso, nuestro trabajo vale. Nos hemos formado, hemos estado pasando horas de lectura, horas de práctica, horas de reflexión para dar un mejor servicio de calidad humanista. Nuestro trabajo tiene un valor y hagámoslo valer de una manera justa, de una manera equitativa. Fijemos nuestros honorarios. En la primera sesión también se le da al paciente una tarea para realizar en casa. Por ejemplo, en el enfoque gestáltico le podemos decir todos los días a 5 frases que empiecen con las palabras ahora me doy cuenta y agrega una frase corta cada vez. O le podemos decir empieza a escribir tu autobiografía en primera persona, pero una autobiografía emocional, una autobiografía vivencial. O bien le podemos decir
Escríbele una carta a tu madre muerta, escríbele una carta a tu padre con el cual tienes conflictos. En fin, dejamos siempre una tarea. El facilitador gestáltico necesita conocer y poner en práctica estos conocimientos. Esta es la competencia aplicada a una situación. ¿Y cuál es la situación? Pues es la situación del apoyo terapéutico. Ya pasó la primera sesión, a veces 2, 3 sesiones, no más. Necesitamos empezar a construir las líneas diagnósticas. Hablamos de líneas diagnósticas, no de un diagnóstico, porque el diagnóstico suena a algo definitivo. Las líneas diagnósticas son 3. La línea vertical, que está marcado en nuestro esquema con magenta, es la línea de la vida, es la biografía, es la historia. Necesitamos conocer al paciente en proceso, en perspectiva. Necesitamos construir la línea diagnóstica horizontal, que es el aquí y ahora. Es el presente existencial. Vamos a suponer que ya estuvimos con el paciente, ya hicimos la burbuja, ya hicimos el contrato, ya nos dijo su motivo de consulta. Bien, vengo aquí para resolver mi relación de pareja. Ya no puedo continuar con esta relación. Es una relación de infierno, es una relación asimétrica, es una relación de control y de violencia, es una relación de manipulación. Esta es la figura. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente con esa figura. Necesitamos ubicarla, necesitamos ver el fondo. Y entonces esto se ve en la línea que está aquí marcada con anaranjado rojo. Y ubicarla. A ver, y bueno, ¿y cómo es tu vida además de esto? Ah, bueno, pues es de que, bueno, sí, tenemos una relación de pareja, pero es que yo vivo en casa de mis padres y además ahí llevé a mis hijos de mi anterior matrimonio. Y bueno, también tengo una pequeña empresa que estoy formando y me lleva un trabajo de las 7 a las 11 de la noche, 7 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces a mi pareja, pues a veces lo puedo ver los fines de semana, 2 o 3 horas. Y cuando nos vemos es para pelear porque ella me reclama que nunca estoy. Pues ¿cómo quiere que esté? Esto es ubicar la figura en el horizonte existencial. La tercera línea diagnóstica es cómo ese paciente se relaciona conmigo. Porque creemos que un paciente lleva a las sesiones de apoyo terapéutico gestáltico las dinámicas, los patrones de convivencia, las matrices de convivencia que él tiene. Entonces, este paciente es muy puntual, es un paciente adulador, es un paciente comedido, es un paciente, valdría la pena decirlo, no servil, es un paciente servicial, es un paciente que intenta manipular al terapeuta, mostrándose como una persona bien dispuesta a todo. Y por eso él es una persona que tiene una buena imagen social, es una persona que sabe manipular su imagen y obtener lo que quiere. Este es la tercera línea diagnóstica. Esta línea pequeña, que debe ser un poco más grande y más gruesa, que está arriba en verde, porque ese es lo que tenemos que poner nosotros en el encuentro yo-tú. Sesión a sesión tenemos que poner cómo fue mi relación con el paciente. Siguió con ese patrón de comedimiento, aceptó mis cuestionamientos, aceptó mis preguntas, aceptó la confrontación, aceptó
estas devoluciones que les hacemos vivencialmente con los experimentos o no. Y en ese grado de aceptación, en esa medida, vamos a ver la aceptación al cambio. El facilitador gestáltico debe conocer el ciclo de la experiencia. Quien haya oído algo de Gestalt sabrá que este es uno de los conceptos básicos. El ciclo de la experiencia es un proceso que se pone en marcha cuando nosotros nos hacemos conscientes de una necesidad. Y esto toma un ciclo desde el inicio hasta la conclusión. Desde antes de la satisfacción hasta que esa ya logré resolverla. Y por cada necesidad voy a tener un ciclo abierto. ¿Me escucharon? En este momento hubo un cambio en mi voz, hubo un cambio en mi garganta. ¿Qué percibieron? Estaba yo en reposo, por decirlo así, estaba yo tranquilo haciendo mi exposición y de pronto, si nos fijamos, vamos a encontrar primero el reposo en este círculo, al lado izquierdo del ciclo, en la parte superior, en color azul, dice reposo. La siguiente rebanada de pastel, la siguiente fase del ciclo es la sensación. Sentí un cosquilleo en mi garganta, una sensación de incomodidad. De pronto formé una figura, me di cuenta de algo, tenía la necesidad de un líquido que refrescara mi garganta. Entonces se formó una figura, me di cuenta de una necesidad. Entonces hubo una preparación, hubo una movilización de energía. Necesito tomar algo que refresque mi garganta. Observé, a mi lado derecho hay un satisfactor, es un vaso con café. Entonces pasé a la acción y después de la acción al precontacto, estiré mi brazo, iba acercándolo a donde está el vaso de café hasta que finalmente lo tomo y entro en contacto con él y doy un trago largo como este. El café está fluyendo por mi garganta, estoy poniendo en contacto el satisfactor con la necesidad. Y después quedo mi garganta tranquila, ya puedo pasar al contacto y seguir la conferencia. Este mismo ciclo puede seguirse para cualquier necesidad, sea fisiológica o psicológica, sea organísmica o sea existencial, sea auténtica o sea enajenada. El paciente que les acabo de mencionar tiene la necesidad de tener una buena relación de pareja. Vivía tranquilo, pero de pronto se da cuenta que esta relación de pareja ya no es lo mismo, ya no se disfruta. Entonces forma una figura. Tenemos diferente manera de ver la vida. Ella es una persona que viene de un régimen individualista y yo vengo de una familia colectivista. ¿Qué hago? Quiero resolver esto. Voy a localizar dónde hay terapeutas. Entra en acción, busca en internet, localiza al facilitador gestáltico y entonces le dice, expone su situación y concluye que lo que él necesita ya es una separación definitiva. Entra en diálogo con su pareja, entra en ese contacto, le expone la situación, ella está de acuerdo porque dice también para mí es una relación insatisfactoria y los dos pasan al postcontacto, cada quien hace su vida. Pero las cosas no son así de sencillas. Muchas veces no nos damos cuenta
que entre estas fases hay autointerrupciones, autosaboteos, hay mecanismos de defensa. Y entonces veremos que cuando estamos en reposo podemos estar, en lugar de eso, en la postergación. Podemos estar no en la sensación, sino en la desensibilización. No en la formación de figura, sino en proyectar el otro la necesidad o la responsabilidad. No en la movilización de energía, sino en la introyección. Y así, cada una de estas fases tiene mecanismos de autointerrupción que les dejamos aquí indicados. Y bueno, todo esto requiere un desarrollo teórico y práctico eh, para poderlos conocer e identificar de una manera más fácil. Una de las competencias importantes, y con esta está casi finalizando, es que el terapeuta gestáltico debe estar en la posibilidad de manejar el método vivencial. El método vivencial significa, primero, identifico la necesidad del paciente. Segundo, identifico la autointerrupción que le impide satisfacer esa necesidad. Tercero, elijo qué tipo de técnica, expresiva, supresiva o mixta, es la que va a facilitarle al paciente liberarse de esa situación. Ya tengo la técnica, una técnica expresiva. Entonces voy a diseñar un experimento en lo que en algunos enfoques se llama dinámica o ejercicio, en el enfoque gestáltico lo llamamos experimento o vivencia, o bien experimento vivencial. Se trata de vivenciar, o sea, hacer fantasías guiadas, hacer psicodramas, hacer psicodanzas, hacer dibujos, hacer sonidos, hacer una serie de imaginerías de creatividad profundas. Esto es el método experimental vivencial. El terapeuta gestáltico debe manejar muy bien este método y debe tener la capacidad para diseñar esas vivencias, para diseñar estos experimentos eh, que tienen cierta metodología. ¿Cómo diseñamos un experimento? Bueno, tenemos tres ámbitos. El ámbito fenomenológico, el ámbito ecológico y el ámbito existencial. Ejemplo, una persona se siente mal, siente que su vida está estancada. Le decimos, a ver, cierra tus ojos, imagínate que estás parado en la margen de un río, observa ese río. Esto es algo fenomenológico. Estamos pidiendo que observe lo que está puesto ante sus ojos. El segundo paso es ecológico. Imagínate que ese río te absorbe, te atrae y tú te conviertes en el río que fluye. Imagínate que fluye en medio de un bosque, en medio de una pradera y ve viendo el paisaje, ve viendo la ecología. Y finalmente vemos la parte existencial, el ámbito existencial. Imagina que ese río que eres, en un momento dado, fueron gotas de agua de nieve que se derretía y que se fueron filtrando y que luego fueron andando montaña abajo hasta formar un arroyuelo que fue engrosándose y que en algún momento llegará al mar. Toda una metáfora de la vida. Estos son los tres ámbitos para diseñar un experimento. No se olviden, lo fenomenológico primero, lo ecológico segundo, lo existencial tercero. Ahora, para diseñar un experimento vivencial, sigan tres pasos.
Primero, preparen al paciente. Ejemplo, cierra tus ojos, concéntrate en tu respiración. Imagina que estás frente a la margen de un río. Segunda fase, dramatización. Ponte de pie. Camina como si estuvieses fluyendo, igual que el río que viste y en el cual te has convertido. Fluye, desplázate por este espacio. Ya después que termina esto, le pedimos, o lo conducimos a su silla, le pedimos que abra sus ojos y viene la tercera fase, retroalimentación. Dos preguntas básicas. Uno, ¿cómo te sientes? Dos, ¿de qué te das cuenta? Y aquí encontramos entonces la finalidad básica del experimento, de la vivencia, que es ampliar la capacidad de insight, ampliar el darse cuenta. Bien, bueno, pues justamente lo que necesitamos con este trabajo es aumentar los insights del paciente y, bueno, de esta manera seguirlo conduciendo en un trabajo de coaching para la vida. Este coaching para la vida que nos lleva, que nos conduce por ese ascenso representado aquí en una escalera y que nos lleva por ese proceso en el cual pasamos de semilla a árbol y de árbol a bosque. Ambas metáforas del bien vivir humano. Cuando nosotros hemos logrado este ascenso a la cumbre que según la pirámide de Maslow es de la autorrealización, cuando nosotros llevamos al paciente acompañándolo, guiándolo, facilitándole el proceso de convertirse en bosque, estamos haciendo que la vida se expanda. En ese momento damos de alta al paciente y cerramos con una sesión final. Bien, estas son algunas de las competencias básicas que quería compartirles el día de hoy sobre lo que hace un facilitador gestáltico. Bien, bueno, antes de pasar a esta sesión de preguntas y respuestas, tenemos una información que proporcionarles. Buenas noches. Yo les voy a informar que el diplomado en terapia gestal para no psicólogos dará inicio el día martes 2 de junio en un horario de 17:30 a 20:30 horas. Les recuerdo que el diplomado y todas las actividades que se ven aquí en el centro vivencial tienen dos modalidades, una es presencial y la otra es en vivo por internet. Todas están basadas en sistema modular, en un aprendizaje basado en competencias y también son 50% teórico y 50% práctico. Contamos con becas del 50% ya que somos una asociación civil, por lo cual ustedes solo pagarán 1,400 pesos mensuales durante todo el diplomado y solo hay una inscripción. Tomen en cuenta que hay pocas becas, así que esperamos que se inscriban. También recuerden que este diplomado no solamente es para personas que quieran prestar apoyo psicológico, sino también para personas que desean un desarrollo personal. Bien, pues aquí está la invitación, con muchísimo gusto. Tenemos estas medias becas para ponerlas a su disposición. Es un programa completo, como decíamos, pues tiene partes conceptuales, tiene mucha práctica, e incluso para los alumnos que nos acompañan en las clases en vivo por internet, pues también tiene una importante cantidad de práctica y de práctica supervisada. Entonces, bueno, esperemos que sea de su interés para que puedan convertirse en facilitadores gestálticos de excelencia profesional y humanista.
Posteriormente aparecerán nuestros puntos de contacto, pero antes de esto quisiéramos dar respuesta a las preguntas que tengan a través del chat para formularnos. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a las preguntas. Dice, mientras estoy en formación como facilitador gestáltico, ¿puedo dar apoyo terapéutico? De ser así, ¿puedo cobrar por mis servicios o solo lo puedo hacer en prácticas profesionales? Bien, desde luego, como decimos, todo mundo puede dar apoyo terapéutico en cualquier momento. Eh, Creo yo que sí es factible a lo largo de la formación empezar a practicar. Eh, a mí lo que se me haría más honesto, bueno, es cobrar unos honorarios módicos, pues también considerando que la otra persona pues está ayudándome en el aprendizaje. Muchas gracias. Ok. Dice, para ser guía primero hay que ser viajero. Maravillosa cita. Pensando en esto, había comentado que tenemos que estar en terapia mientras somos facilitadores. ¿Esto tiene que ser durante toda la formación académica? Sí, tiene que ser durante toda la formación. Estamos pidiendo 2 sesiones de terapia al mes, ya sea presenciales o también por videollamada. Bueno, y este tiene un costo también con media beca. Por las 2 sesiones al mes son 400 pesos. Bueno, son muy útiles porque nos sirven para revisar nuestros procesos y también para esclarecer algunas dudas que tengamos en lo que se refiere a la formación y a la atención ya de algunos pacientes en la práctica. Muchas gracias. ¿Se necesita de algún tipo de certificado o papel que avale a un facilitador? Eh, bueno, nosotros al terminar damos el diploma correspondiente. Jurídicamente, el prestador de apoyo gestáltico puede hacerlo simplemente aparado en su experiencia y en este diploma. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tipo de pacientes puede atender un facilitador? ¿Y qué tipo es mejor derivar a alguien más? Bien, esta es una pregunta importante. Recordábamos este punto que es la ética gestáltica. Debemos de reconocer nuestros límites. El primer límite es nuestra capacidad. Podemos atender pacientes esquizoides, esquizotípicos, paranoides, narcisistas, obsesivo-compulsivos, en algunos casos pacientes limítrofes, también pacientes con un trastorno histriónico. Si seguimos paso a paso la formación, si seguimos con las lecturas, si seguimos atendiendo a la bibliografía y a la práctica, podemos hacerlo. No le estamos dando atención psicológica, que para esa sí requerimos un certificado, una cédula. Podemos darle apoyo terapéutico, que es un poco más que la consejería, que incluye también trabajos de coaching. Bueno, es una figura jurídicamente viable. Muchas gracias. Alguien pregunta, ¿en cuántas sesiones se lleva el proceso? Varía mucho, varía mucho. La problemática puede ser muy amplia. Nos movemos en un rango muy, muy abierto que puede ir desde las 8 a las 36 sesiones y a veces más. Pero pues digamos que el promedio estaría entre 6 y 8 meses. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el test que mide en qué ciclo de experiencia se encuentra nuestro paciente? Se llama Test de Psicodiagnóstico Gestáltico. Sus siglas son TPG y lo elaboró Héctor Salama con el apoyo de Celedonio Castanedo. Muy bien. ¿Algún libro con técnicas y experimentos que nos recomiende? Bien, sí, hay muchos. Yo sugeriría, por ejemplo, La Secuenta de Stevens, en el libro de Fundamentos de Terapia Gestal de Joel Ladner, en la parte final vienen 20 ejercicios de autoterapia.
En el libro de Gestalt Therapy, este libro fundacional que escribió Peirce, Goodman y Hefferlein, tiene una parte también de técnicas gestálticas, este libro Gestalt Therapy. Y bueno, podía mencionar muchos otros, pero todos los libros, todos los textos de Gestalt generalmente incluyen ejemplos de técnicas. Pero creo que estos son algunos de los que las presentan de una manera muy organizada. Muchas gracias. Relacionado con los libros, ¿algún libro que recomiende para poder comenzar a entender o a profundizarnos más en terapia gestal? Bueno, primero que nada yo recomendaría Gestalt para principiantes de Signay y Blackbird. Es un libro que está presentado en formato tipo caricatura. Ese es uno de los libros con los cuales podemos arrancar. Ya si queremos profundizar un poco más, yo les recomendaría Fundamentos de Terapia Gestal de Joel Ladner. Y uno también muy importante, La terapia como arte de contacto de Serge Ian Ginger. También son libros introductorios que nos facilitan mucho empezar a adentrarnos en este campo. Muchas gracias. ¿Cómo se diferencia un coach de vida de un facilitador gestáltico? Bien, primero que nada, habría que considerar que hay muchos puntos en común. Tiene que ver mucho también con el estilo del coach y el estilo del facilitador gestáltico. Yo diría que el facilitador gestáltico es justamente eso, un despertador de conciencias y un facilitador de procesos. Le facilita al paciente el proceso de decidir cuál es el paso siguiente en el camino de su vida. Muchas veces el coach de vida plantea, sugiere respuestas al paciente. El coach de vida gestáltico es a base de preguntas que el paciente descubra el cómo. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué se refiere con técnica y práctica del apoyo terapéutica en curso a diferencia de en perspectiva? Sí, claro. Cuando hablamos de la terapia gestal, bueno, cuando hablamos de las sesiones, podemos hablar de terapia gestal en curso o apoyo gestáltico en curso y en perspectiva. Cuando hablamos de en curso, nos referimos a la sesión misma, a una sola sesión, cómo se va desarrollando desde que el paciente entra al consultorio hasta que sale. Y todo lo que pasa ahí en esa interacción, esa es la terapia gestal en curso. Una sola sesión. Cuando hablamos de perspectiva es hablar del conjunto de sesiones. Desde la primera sesión, que fue el paciente, y luego semana a semana, las sesiones intermedias, hasta la última. Entonces es ver ya esta parte molar, esta parte holística. Muchas gracias. ¿Se puede trabajar la terapia gestal de la forma que explicó con niños? Sí se puede. Generalmente con niños el proceso tiene que ver mucho en un rápido rapport, en una burbuja terapéutica rápida. Tiene que ver mucho, se pone mucho énfasis en el juego, se pone mucho énfasis en la comunicación, se pone mucho énfasis en que el niño se sienta confiado, contento, entendido, en que no vea a los terapeutas como una extensión de sus padres. Sí hay elementos, por ejemplo, tenemos los libros de Violeta Ocklander, que nos dice también cómo aplicar estos experimentos, estas vivencias. Vamos a encontrar que sí hay similitud, pero hay esta diferencia basada en el juego y en la buena burbuja. Muchas gracias. Esta última pregunta tiene que ver con la anterior, como ejemplos de cómo se puede aplicar la Gestalt para niños. Bien, pues se puede aplicar mucho con el dibujo, se puede aplicar mucho
haciendo psicoguiñol, ¿no? Y bueno, hay un experimento interesante que se llama la caja de arena, eh, una caja transparente, se llena de arena, como es arena para gato, y hay una serie de objetos, muchos objetos, personas, animales, en fin, y el niño va acomodándolos sobre la bandeja de arena y está representando su situación interior y el terapeuta a base de preguntas empieza a explorar y a facilitarle procesos al paciente niño. Muchas gracias. ¿Son similares las técnicas de un facilitador que las de un terapeuta? Sí, 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 realmente las técnicas son para todos, o las técnicas al menos son para ambos. Pueden utilizarla los dos, por eso es importante su conocimiento, su práctica y su manejo. Muchas gracias. Pues muy bien, hasta aquí las preguntas del día de hoy. En pantalla están viendo ahora mismo nuestros puntos de contacto. La página web es www.centrovivencial.org.mx. Nuestra página de Facebook es Centro Vivencial Psi. Nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico que es info@centrovivencial.org.mx o en centrovivencial.psi@gmail.com. Todos los videos de los seminarios están en nuestro canal de YouTube, que es Centro Vivencial 1. Ahí bueno, tienen el link. De todas formas, nosotros les enviaremos un email con el video, porque ustedes saben, bueno, al menos los que ya nos han acompañado varias veces, que los videos se graban para su posterior consulta. Entonces les mandaremos un email con el video y con información del diplomado en Gestalt para no psicólogos. Para aquellos ustedes que estén interesados, es totalmente recomendable que lo tomen o inviten a gente que ustedes consideren les puede interesar. Tenemos promociones que también les enviaremos por correo electrónico. El proceso de admisión requiere una entrevista con el maestro Nicandro, que es importante la atiendan. Les dejamos también los teléfonos que son 1054-3398 y 1054-3399. Estamos a sus órdenes. Y bueno, pues no sé, ¿algo más, Nicandro, que te gustaría comentar? Bueno, pues que les agradezco mucho sus preguntas. Cualquier otra que haya quedado en el aire, por favor háganmela llegar y aquí nosotros les atendemos. Pues recordarles los próximos webinars, terapia breve en una semana, adicciones en 15 días. Y bueno, comentarles que vamos a tener 2 talleres a partir de junio. El sábado 6 de junio empieza un taller que es Mejor Persona aquí y ahora. Y el domingo 7 de junio, el día de las elecciones, también empezamos nosotros con un taller que se llama Escuela para Novios. Ambos talleres duran 8 semanas, son sesiones semanales, el de los sábados de 4 a 7 y el de los domingos de Escuela para Novios de 10 a 1. Son talleres vivenciales, ahí pueden conocer más de cerca el método vivencial para quienes les interese formarse en ellos o bien, como se dijo en un momento dado, para aplicarlos en situaciones personales. Exactamente. En pantalla están viendo los talleres, como bien dijo Nicandro, el de taller Mejor Persona comenzamos el 6 de junio. Las clases son los sábados de 4 a 7 de la noche, son 8 sesiones. La cuota de recuperación, la verdad es que es simplemente, se me fue la palabra, es accesible. Muy accesible. Sí. Son 4 pagos de 600 pesos. Así que bueno, en caso de que estén interesados, por favor, contáctenos. Es uno y el otro que también están viendo en pantalla es taller de escuela para novios. Ese comienza el 7 de junio. Esos son los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También son 8 sesiones. La cuota de recuperación es igual. Así que para cualquiera de los dos que estén interesados, bueno, pues es una gran oportunidad porque es una experiencia muy enriquecedora. Pues bueno, ya en el canal de YouTube ya están los videos, ¿no? Ya los pueden ver los videos para que se informen más de estos talleres. Exacto. Centro Vivencial 1. Sí, nos dice alguien más que ojalá hagamos más eventos online. Sí, efectivamente lo estamos haciendo cada martes, así que por favor síganos en nuestra página de Facebook, Centro Vivencial Psi. Como les comento, les enviaremos de todas formas la información porque está en nuestra base de datos. Muchas gracias. Te dan las gracias. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Claudia, como siempre. Hasta luego, buenas noches.
¿Cuántos